Caja Rural de Soria y CSFOR les ofrecen Soria Natura. La próxima semana Soria acoge el segundo foro de bioeconomía de Castilla y León, y para conocer un poquito mejor lo que se va a producir en nuestra ciudad el 25 y el 26 de octubre, la próxima semana, como les contamos, tenemos con nosotros a Pablo Sabín, director ejecutivo de CSFOR. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pablo, además, ahora hablamos del foro, pero vienes recientemente galardonado. Sí, ayer tuvimos gala de premios en Innovadores Castilla y León del Mundo. Y nada, sí, CSFOR recibió un premio por una investigación que habíamos hecho sobre la resina y sobre la resinación de los pinos. Y bueno, la verdad es que pues alegría, ¿no? Pues estas cosas cuando recibes un premio. Pues. Bueno, pues enhorabuena, Pablo. Y ahora sí, vamos a hablar de ese foro de bioeconomía. Decíamos 25 y 26 de octubre, pero vamos por partes. ¿Qué es la bioeconomía? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de este tema? Sí, yo creo que esta es una pregunta que nos viene. Este es el segundo foro que hacemos de bioeconomía en Soria, ¿no? Y esta pregunta es pertinente porque yo creo que todavía para la ciudadanía cuesta, ¿no? Entonces, bioeconomía es aquella economía que se produce a partir de recursos renovables y naturales. Bueno, pues es mucho de lo que se venía haciendo antaño, ¿no? Antes aprovechamos más lo que teníamos en el entorno, vivíamos más de los productos que nos rodeaban, ¿no? Y luego la economía dio paso a una economía más lineal y basada en materiales de origen fósil, no solo combustibles, sino materiales de origen fósil que han inundado nuestras vidas y bueno, pues han traído como consecuencia pues un problema de calentamiento global importante, ¿no? La bioeconomía es volver al uso de los productos naturales, pero desde una perspectiva innovadora y sustitutiva de estos productos de origen fósil. Tiene un componente, por decir algo, importante de innovación, ¿no? De buscar nuevos productos, nuevas alternativas que sustituyan a esos productos hechos o esos materiales de origen fósil y que nos permitan pues descarbonizar la economía, generar oportunidades de empleo. En nuestra provincia tenemos proyectos de este tipo en marcha, me imagino. Sí, bueno, al final, ¿qué ocurre? Que cuando miramos y pensamos en recursos naturales, pues de repente Castilla y León, Soria, claro, tiene una gran riqueza. Entonces, la bioeconomía genera oportunidades precisamente para territorios como Soria y como Castilla y León, ¿no? Igual que gas o petróleo, pues no teníamos, y entonces en esa economía alineada basada en esos materiales, pues pues nos quedábamos atrás. Ahora lo que tenemos es la oportunidad de aprovechar nuestros recursos naturales de una forma innovadora y eficiente, y claro, hay muchas oportunidades: agroalimentario, bioenergía, recursos forestales, y todo eso ahora hay que enmarcarlo además dentro de la economía circular, ¿no? De ya no solo hacer un uso de los materiales de la bioeconomía, sino que también cerremos el ciclo y lo hagamos circular, ¿no? Y entonces también ahí hay una gran oportunidad. En CSFOR, desde CSFOR nos proponéis este foro de bioeconomía. ¿Qué es exactamente lo que va a pasar esos 2 días en Soria? Ahora que ya sabemos qué es el concepto del que partimos, ¿qué es lo que vamos a poder ver, vivir y inscribirnos también, por supuesto? Bueno, pues el foro es un foro muy ambicioso. Es un foro muy ambicioso que, en primer lugar, también decir que está impulsado y más que impulsado y financiado por el Instituto de Competitividad Económica de Castilla y León, ¿no? de la Junta de Castilla y León, por ICE. Además, contamos con actores importantes, ¿no? Porque vamos a trabajar 4 ámbitos fundamentales. Vamos a trabajar el ámbito de la bioeconomía agraria y agroalimentaria, y ahí Itacil está jugando un papel muy importante. Las oportunidades que existen en torno al aprovechamiento de recursos agrícolas y ganaderos, de los subproductos, para generar actividad económica. Eso va a ser uno de los bloques, un bloque muy importante. Otro bloque va a ser la bioeconomía forestal, ¿no? La otra parte de la provincia, tenemos mitad y mitad más o menos, ¿no? La otra parte, que las dos cosas forman un todo, pero es la parte de la bioeconomía forestal, y ahí, bueno, cómo podemos aprovechar los recursos forestales que tenemos de una forma inteligente e innovadora y también generando economía en la provincia. Bioeconomía, bioenergía,
Castilla y León es una potencia en bioenergía, en biomasa, pero también se abren muchas oportunidades ahora mismo con biogás y con otras fuentes de bioenergía. También tenemos otro bloque dedicado a la bioenergía, y luego tenemos un cuarto bloque dedicado a la economía circular, a cómo hacemos que toda la economía sea circular. Y todo esto además con un foco muy especial en el hábitat, ¿no? En el hábitat, en el sentido de cómo podemos aprovechar la bioeconomía en este sector de hábitat, en la construcción con madera, en hacer ciudades y entornos más habitables también para los ciudadanos, ¿no? Y eso todo va a ocurrir 25 y 26. Vemos que tocamos muchos palos, se va a hablar de muchos ámbitos y muy distintos. ¿A quién va destinado este foro? ¿A expertos del sector? ¿A gente de a pie que a lo mejor esté interesada en el tema? ¿En quién pensáis cuando diseñáis un foro? Bueno, el foro es un foro fundamentalmente empresarial, ¿no? Diríamos técnico-empresarial, porque juntamos la parte técnico-científica con la parte empresarial. Vamos a ver innovaciones, vamos a ver novedades, pero vamos a hablar mucho de empresa, vamos a hablar mucho de financiación, vamos a hablar mucho de innovación, de cómo la innovación está creando startups en Castilla y León, ocupando nichos importantes, oportunidades importantes en este ámbito. Entonces, un foro dedicado fundamentalmente a técnicos de los sectores agro, forestal, bioenergético y de economía circular, y también a las empresas. Y yo insistiría y mucho a las empresas que puedan encontrar oportunidades de futuro y de desarrollo saliendo un poco de su, digamos, business as usual, ¿no? Que decimos, ¿de su zona de confort? De la zona de confort, ¿no? De dejar de hacer las cosas de la misma manera y a lo mejor encontrar nichos de oportunidad haciendo las cosas un poco distintas, tanto en el marco de la economía circular o incorporando nuevos materiales, nuevas fuentes de energía, ¿no? que nos hagan más competitivas, ¿no? Entonces yo creo que las empresas de muchos sectores pueden ver una oportunidad de encontrar ideas que les puedan servir de inspiración. E interactuar entre ellos, ¿no? Por supuesto, que al final es también un poco el trasfondo de estos encuentros. Claro, aquí vamos a tener unas sesiones más plenarias, ¿no? Donde vamos a tratar los temas más generales, donde vamos a enmarcar la bioeconomía, vamos a hablar de las oportunidades, vamos a hablar de la financiación, temas más plenarios, transversales a todas las actividades, y luego vamos a tener muchas mesas temáticas y muchos espacios de diálogo. De hecho, tenemos hasta lo que hemos llamado un biotardeo, donde vamos a aprovechar para, en un ambiente más informal, pues también hacer match, buscar gente, ideas, y poder compartir como de una manera más cercana, que a algunos pues cuesta más, ¿no? En los más formales cuesta más comunicarse. Bueno, pues también tenemos esos espacios informales. Hablábamos de Castilla y León y de Soria como referencia, como tierra de muchas oportunidades para esto de la bioeconomía, pero ¿en qué momento estamos? Acabamos de empezar, me imagino que hay proyectos que llevan ya bastante más tiempo, sí, otros que acabarán de surgir, pero en líneas generales, ¿en qué punto estaríamos con el ciclo de la bioeconomía? Bueno, pues estamos como, yo diría, a veces nos pasa en Castilla y León, nos pasa esto, estamos muy bien alineados en cuanto a estrategia e ideas, y nos está costando aterrizarlo en proyectos, en llevarlo a la economía real. Estamos muy bien posicionados como una región de las que está haciendo el trabajo bien en cuanto a tener un horizonte, un camino, al entender las oportunidades, y nos está faltando, bueno, pues lo que nos viene faltando últimamente, ¿no? La masa crítica para que esa innovación se convierta en una empresa, para que una empresa se instale y empiece a generar, bueno, pues eso, mira, y por poner un ejemplo, ¿no? Que de los que nos queda más cercanos a CSFOR, ¿no? El tema de la construcción con madera es uno de los claros ejemplos de la bioeconomía, ¿no? Los edificios son la construcción tradicional, hormigón, ladrillo y acero. Es uno de las fuentes de emisión más grandes en el mundo de emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero. Y hay una alternativa
que es muy natural, muy buena, que es la construcción con madera. Ahora mismo tenemos en España, se está haciendo un edificio de 12 plantas 100% en madera. Y hay unas cuantas empresas haciendo edificios ya de madera, ¿no? Y eso no acaba de llegar a Castilla y León. No acaba de llegar cuando somos los que tenemos el recurso. ¿No? Claro. Tenemos nuestros bosques y nuestros aserraderos. Entonces está costando que haya un tejido empresarial impulsor de esa transformación. Ahí es donde está la bioeconomía, ¿no? En cómo transformamos a las empresas que ya están, porque no todo va a ser empresa nueva, startup, esto habrá una pequeña parte, ¿no? Pero mucho es cómo las empresas que ya están entienden que tienen una oportunidad para atender a un mercado nuevo con estos productos. Además de todas estas ponencias, todas estas parte más plenaria que hemos comentado y ese biotardeo, también va a haber experiencias reales de proyectos, Pablo. Sí, va a haber, tenemos dos cosas que son yo creo que muy bonitas. Una es que vamos a compartir en un espacio proyectos e iniciativas que hay de una manera muy abierta y transparente, y luego que tenemos un side event, que decimos un evento paralelo de construcción con madera, porque es que no podemos perder la oportunidad de posicionar esto. Es un gran proyecto de CSFOR que se llama Maderaula, donde estamos trabajando con muchas empresas en la promoción de la construcción con madera. Y va a haber un montaje de un prototipo en la Plaza Mayor, va a haber unas sesiones. Yo animo, sobre todo ahí en ese ámbito, a arquitectos, arquitectas de Soria, aparejadores, constructores industriales de la construcción, que se animen y se apunten a esa jornada, porque vamos a construir un caso real y vamos a trabajar con un caso real. Y eso va a ser también muy interesante y bonito hacerlo aquí en casa, ¿no? Para quienes nos estén escuchando y les apetezca participar en este foro, les parezca interesante por cuestiones laborales, por cuestiones de las que sean, ¿cómo nos podemos apuntar para asistir? Bueno, foro de bioeconomía en .es, en internet, y ahí hay un registro de inscripción, es súper fácil. Y toda la información también, todo Sí, el programa para ver lo que más nos interesa. 25, 26, un día, los dos, este evento paralelo de construcción con madera. Bueno, ahí está toda la información disponible. Y ahí tenemos de la página web, la estamos viendo en pantalla. Pablo Sabin, director ejecutivo de CSFOR, solo nos queda desearos la mayor de las suertes para este segundo foro de bioeconomía de Castilla y León, que se celebra aquí en Soria. Y recuerda que somos tierra de oportunidades y que tenemos mucho potencial, que a veces parece que se nos olvida. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias.